Bien, pues no sé qué pasó con el video, pero aquí estamos de nuevo. Estos inventos del hombre blanco. Bien, vamos a estudiar lo que es el judaísmo de Yeshua, la parte tercera. Como siempre hemos dicho, no creas nada de todo lo que voy a estar diciendo, lo que voy a compartir la información. Yo te pido por favor que puedas investigarlo, verificarlo con las escrituras en su contexto histórico, con su contexto cultural. Vamos a ver, para abrir boca, vamos a ver el Primera de Juan, capítulo 2, como lo hemos estado mencionando en los otros capítulos o en las otras partes, la primera y la segunda del judaísmo de Yeshua. Dice Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, como sabemos, dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no conoce sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Acuérdense que la verdad significa Torah, según Salmo 119 y otras escrituras. En cambio, dice, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Ahora, cuando dice aquí su palabra, en el hebreo, acuérdense, independientemente de cómo se escribió, pero acuérdense que eran judíos, también hablaban hebreo. La palabra para la mentalidad judía, para la mentalidad hebrea, vamos a decirlo así, hebrea, israelita, la palabra, davar, ¿sí? Que es en el hebreo, ahorita lo acabo de poner incluso aquí en el muro de Ministerio 7:10, y lo estaba yo checando en Isaías 40, déjame checarlo, 48. Isaías 48 dice en el hebreo 1696 y 1697, palabra en hebreo significa palabra, acta, acuerdo, decreto, edicto, ley, o sea, Torah, mandamiento, orden, palabra, precepto, promesa. ¿Ok? Entonces cuando aquí, por decir Isaías 48, dice la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra, o sea, pero el davar de nuestro Elohim permanece para siempre. Entonces regreso a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Ok? De este modo sabemos que estamos unidos a Él, y el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Miren, espérenme tantito que dejé abierto el teléfono, déjenme ponerlo en silencio. Se me pasó ponerlo en silencio y ahorita empiezan a sonar ahí cosas. Bien, regreso, perdón, estamos aquí entre amigos. Decíamos entonces, Primera de Juan, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de los que obedecen su palabra. Ahora, en una mentalidad hebrea, cuando dicen palabra, ellos inmediatamente lo conectan con la Torah. No necesitan estar diciendo a cada rato Torah o algo. Cuando dicen la palabra de Dios, la palabra de Elohim, tu palabra, incluso nuestro amado maestro Yeshua, él decía, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, Yeshua, pues ahora sí que él es judío y practicó un judaísmo puro. ¿Qué significa? Que él predicaba Torah, él vivió la Torah y él ordenó a sus discípulos que obedecieran la Torah. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está diciendo Primera de Juan, capítulo 2, porque estoy iniciando, dice, después de este modo sabemos, en el versículo 5, que estamos unidos a Él, a Yeshua. El que afirma que permanece en Yeshua o en Él, debe vivir como Él vivió. Entonces, por eso siempre empiezo con esta palabra en las tres partes, primera, segunda, esta es la tercera. Si Él dice que conocemos al Padre, si conocemos a Yeshua, entonces debemos vivir como Él vivió. Entonces, ¿cómo vivió Yeshua? El judío, el Mesías judío. Hace poquito me pusieron, pues yo estoy siguiendo a Jesús, el de los gentiles. Ahora, Jesús el de los gentiles y Jesús el judío
o Yeshua el judío es el mismo. Entonces, si nosotros lo vemos la neta, así con Don Neto, pues llamo Ernesto Rosas, pues el Jesús de los gentiles es el Jesús griego, el Jesús que nació en el año 325, ¿sí? De esta era común. Jesús Yeshua el hebreo nació en el año 4 antes de esta era común. Entonces, o antes de Cristo, como se dice. Entonces, debemos de diferenciar quién es quién. ¿Ok? Yeshua el hebreo, el judío, y Jesús el griego. Y son muy diferentes. Jesús el griego prácticamente nació con Constantino. Él fue, ahora sí que el fundador, el que proclamó a Jesús el griego con otras doctrinas lejos de la Torá. Ahora, nosotros lo que estamos viendo en esto de judaísmo de Yeshua es que el judaísmo, ¿qué es el judaísmo? Lo hemos dicho en las otras partes, nada más para recordar y ubicarnos, pues si es la primera vez que estás escuchando este video. El judaísmo es observar la Torá y obedecerla, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de los profetas y los salmos y todos ellos, todos están enfocados a la Torá del Padre, desde un principio. Entonces, la Torá y los profetas, lo que conocemos como Antiguo Testamento o las Escrituras hebreas. Yeshua siempre practicó la Torá, Yeshua siempre habló de la Torá, Yeshua siempre estuvo diciéndole a sus discípulos que obedecieran la Torá, como lo hemos visto en las otras enseñanzas. Pues vamos a entrar ahora a lo que es la parte de hoy, que es el libro de Juan, capítulo 8, y vamos a estar pues meditando lo que son los primeros 11 versículos. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 8, y quiero decirles una observación acá, investiguenlo por favor, o sea, como les he dicho. Las escrituras más antiguas, las copias, acuérdense que eran copias de copias de copias y copias, pues vamos a hablar así, la escritura en cuanto a este libro de Juan más antiguo, esta parte de la escritura, lo que es el capítulo 8 del 1 al 11 no aparece. Y según los estudiosos, se dicen que es un agregado, le llaman las escrituras tardías, sí, que los copistas, los traductores, le agregaron, ¿ok? Pero en el escrito más antiguo no viene. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de lenguaje de escritura, de tipo de lenguaje, ¿cómo le llaman? Del escritor. Es muy diferente al que venía hablando Juan. Juan siempre estuvo hablando Torá, Torá, Torá. Y de repente aquí hay una parte que no coincide con lo que es la mentalidad hebrea. Pero miren, vamos a checarlo. Investiguen eso. Independientemente, de lo que les acabo de decir, de que en las escrituras más antiguas no viene esta parte, de los 11 versículos del capítulo 8, los primeros 8. Capítulo 8, los primeros 11. Independientemente de eso, vamos a analizar primero este libro de Juan. Capítulo 8. Fíjense, quiero que vayan observando. Pero Yeshua se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Cheque usted. Toda la gente se acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la Torá y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndolo en medio del grupo le dijeron a Yeshua. Ahora, cheque. Los maestros de la Torá y los fariseos. Ellos llevaron a la mujer, ellos, no pierdas de vista eso, por favor. Se lo llevaron a Yeshua. Ahora, yo quiero decirles, en los audios anteriores, de la primera y segunda parte, en el primer siglo se dice que cuando había una confrontación en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, era para ver la cuestión del honor y la vergüenza. Entonces, siempre que los fariseos y los estudiosos de la Torá ponían situaciones con Yeshua, era para ponerlo en vergüenza o dejarlo en vergüenza. Entonces, lo que estamos viendo aquí, en esta situación, querían poner en vergüenza a Yeshua para ver qué hacía el maestro. Ahora, recuerden que cada vez que la gente decía, ¿con qué autoridad dice estas cosas? Yo les he mencionado que en el lenguaje hebreo, en la mentalidad hebrea, cuando una persona enseña Torah, como en el caso de nuestro amado maestro Yeshua, nuestro Mesías,
Él era un rabino, era considerado rabino, ¿ok? Entonces, cada uno de los rabinos tenía una escuela y la más sobresaliente en el primer siglo era la de Shammai y la de Hillel. Entonces, Yeshua no era ni de Shammai, no era de Hillel, él venía directamente enviado por el Padre Santo, ¿sí? Entonces el Padre Santo puso su Torah en la boca de Yeshua para que la dijera al pueblo y que el pueblo regresara nuevamente a la Torah. ¿Por qué? Porque se había extraviado, como lo vimos en la primera y segunda parte. Pensaban que Yeshua no conocía Torah o a ver qué iba a contestar. Y cuando decían con qué autoridad dice estas cosas, se refiere a qué escuela de los rabinos sobresalientes venía. ¿A qué escuela? ¿Con qué autoridad dice? Porque cuando un rabino, en el caso de Shammai, en el caso de Hillel, enseñaba a sus discípulos y ellos, después de crecer con el rabino, aprender del rabino, todo, llegaba el momento en como que ya se graduaba y ese, por parte del rabino, autorizaba que su alumno podría abrir ya una sinagoga, abrir una escuela, pero tenía que llevar la misma escuela, por ejemplo, en el caso de Hillel o Shammai, la misma enseñanza de ellos. Si tú te das cuenta que Pablo era de la escuela de Hillel, Pedro era de la escuela de Shammai, por eso había mucha confrontación. Entonces, si nosotros vemos eso, Yeshua no estaba ni de Hillel ni de Shammai, por eso la gente estaba, pues, sorprendida. En este caso que estamos leyendo aquí, capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio, estamos viendo que un grupo de estudiosos de la Torá y de fariseos querían poner en vergüenza a Yeshua, pero no se esperaba lo que Yeshua iba a hacer. Vamos a seguir leyendo. Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la Torá de Moisés, o en la ley de Moisés, nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Ahora chequen, dice, en la ley de Moisés dice que hay que apedrear a la mujer. ¿Tú qué dices? Ahora, si Yeshua conoce la Torá, si Yeshua obedece Torá, fácilmente pudo haber dicho, o esperaban que dijera, apedréenla a la pecadora. Pero no, porque Yeshua conocía Torá. Entonces dice, si Yeshua hubiera dicho, apedréenla, en ese momento, por ahora sí que Yeshua hubiera quedado en vergüenza, porque la Torá dice otra cosa. Pero vamos a ver qué dice. Chequemos. Con esta pregunta, versículo 6, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Yeshua se incorporó y les dijo. O sea, imagínate, tenían a la mujer ahí envuelta en un trapo. Según la agarraron ahí infraganti, estos curiosos y morbosos, Yeshua agachó su cabeza, estaba sentado y empezó a escribir con el dedo en la arena del templo. Acuérdense que estaban en el templo, no olviden eso. Y estaban duro y a ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá de Moisés? ¿Qué dice la Torá del Padre? A ver, ¿qué onda? A ver, dinos algo. Y estaban ahí fastidiando al maestro. Y de acá, y se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Quebrantar la Torá. Aquel que esté libre de que no haya quebrantado la Torá, pues que tire la primer pedrada. Ahora, seguimos. Voy a terminar de leer y ahorita vamos a escudriñar la Torá. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Yeshua solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Estaba toda apenada la mujer. Tampoco yo te condeno. Ahora vete
y no vuelvas a pecar. Ahora vamos a analizar esto. Vamos a analizar. Honor y vergüenza. Los estudiosos de la Torá y los fariseos querían poner en vergüenza a nuestro maestro Yeshua. ¿Qué dice la Torá con respecto a los adúlteros cuando son sorprendidos en ese pecado? Vamos a ver la Torá. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Ese es un libro de la Torá. Levítico 20, 10. Y veamos qué dice. Dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Ahora, eso es lo que dice la Torá. Tanto la mujer como el hombre deben morir. La pregunta es, estos estudiosos de la Torá y los fariseos ortodoxos llevaron solamente a la mujer. Entonces, ¿qué? ¿No conocen Torá? ¿O piensan que nuestro amado Yeshua no conocía Torá? Sí conocía Torá. Por supuesto, era la Torá viviente. Por supuesto que la conocía. Entonces, por eso le contestó Yeshua de esa manera. No se puso a debatir que no, la Escritura dice que deben de traer al hombre a la mujer, que esto y aquello. Y no se puso así, para nada. Simplemente se las aplicó y les dijo, el que esté libre de culpas, libre de pecado, que tire la primer piedra. Ahora, esa palabra, ¿quién se la dijo? Se la dijo a los estudiosos de la Torá y los fariseos porque ellos trajeron a la mujer. Ellos. Ahora, ¿qué dice la Torá con respecto a apedrear? Apedrear una persona. Bueno, vamos a la Torá. ¿Qué dice la Torá con respecto a apedrear? Deuteronomio 17. Bueno, ya quedó Levítico 20:10 y ahora vamos a Deuteronomio 17, 4 al 7. Ahorita que termine voy a poner los versículos ahí para que usted los tenga, estúdielos. Entonces estamos en Deuteronomio 17, 4 al 7. Bien. ¿Qué dice la Torá con respecto a apedrear a una persona que ha pecado? Dice, tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, en este caso a los dos, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar, versículo 7, el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que esté en medio de ti. Ahora, ¿quiénes son los primeros que deben apedrear, en este caso, a la pecadora? Pues los estudiosos de la Torá, como fuimos ahí, y los fariseos, porque ellos encontraron a la mujer infraganti. Ellos la trajeron al maestro. Y dice, a ver, ¿qué dice la Torá? Pero el Señor les aplicó la Torá, porque la Torá dice que debe de traerse a los dos. Pero no se puso a discutir sobre eso. Nada más les dijo, bueno, si ustedes dicen, pues el que esté libre de pecado, acuérdense que pecado es aquel que quebranta la Torá, es aquel que esté libre, que no ha quebrantado la Torá, pues que tire la primer pedrada. En ese momento, ¿quiénes son los que tenían que haber tirado la primer pedrada? Los religiosos de la Torá y los fariseos. Ellos tenían que haber agarrado la piedra y ¡bum! Bolas. Pero ¿por qué no lo hicieron? Número 1, porque la Torá dice que debe de traer a los dos, hombre y mujer. Si hubieran tirado una pedrada ahí, están quebrantando la Torá, porque la Torá dice, debes de traer a los dos. ¿Ok? Entonces Yeshua, de una manera bien inteligente, sabiduría de lo alto, les dijo, bueno, tira la pedrada. Entonces no lo hicieron porque iban a quebrantar la Torá, porque tenían que haber traído a los dos.
Y por otro lado, ellos mismos estaban quebrantando la Torá. Es por eso que Yeshua siempre le estaba diciendo al pueblo de Israel que regresaran a la Torá, que dejaran todas las tradiciones humanas, todas las tradiciones fariseicas, todas las tradiciones rabínicas, así como decía el profeta Isaías. O sea, eso no era nuevo. En los tiempos del profeta Isaías siempre estuvo hablando que la gente regresara a la Torá, que dejaran de estar haciendo cosas que quebrantan la Torá. El profeta Malaquías, todos los profetas, si tú los lees, te vas a dar cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo santo, quebrantó la Torá y se alejó de ella. Y le dieron en este caso más preferencia a las leyes rabínicas, las takanots, se conocen como takanots, que la misma Torá. Entonces ahí vemos cómo Yeshua contestó de manera sabia con Torá, con Torá. Entonces, como estos fariseos quebrantaban la Torá, no la obedecían, la más la leían en los Shabbat, porque se leían desde Esdras, hay porciones que se leen cada semana, y esas porciones se llaman Parashá. Entonces, desde Esdras se lee la Torá, y por eso Yeshua en Mateo 23, del 1 al 3, decía, ustedes, todo lo que se diga en la silla de Moisés, o sea, todo lo que se lea la Torá, háganlo, dice, pero no hagan como ellos. ¿Por qué? Porque nada más lo leen, pero no obedecen. Entonces, estos religiosos de la Torá y fariseos, ellos, dice, que empezaron a alejarse uno por uno, se fueron. Entonces, la gente que estaba viendo a sus líderes religiosos que supuestamente les estaban enseñando Torá, pero eran más las leyes humanas, vieron que se fueron saliendo uno por uno. Entonces los demás dijeron, pues si ellos que son los líderes, pues nosotros nos vamos. Entonces también se empezaron a ir hasta que se quedó sola la mujer con el Santo Maestro, con Yeshua, nuestro Señor. Y cuando levantó la mira, dice, ¿dónde están? Ahora yo quiero decirte algo. ¿Se acuerdas cuando estaba escribiendo en el piso, en el suelo, en la arena? Estaban en el templo, ahí en la arena del templo. No es tanto que escribía, sino Yeshua les estaba diciendo un mensaje que viene en los profetas. Vamos a verlo. Bien. Jeremías 17:13. Fíjense lo que dice ahí. Todo el capítulo hay que verlo, Jeremías. Todo el 17, pero voy a remarcar el 13, 17:13. A ver, voy a rectificar, ¿sí? Jeremías 17:13 dice de esta forma: Yahweh, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó a Yahweh, al manantial de aguas vivas. Entonces, cuando Yeshua estaba escribiendo en el piso, estaba viendo lo de Jeremías 17:13. ¿Por qué? Habla de manantiales que se habían alejado del manantial de vida, que es Yahweh, nuestro Padre, de la Torá. Entonces, aquí nosotros estamos viendo aquí la escritura, algo interesante. O sea, no vamos a investigar qué estaba poniendo ahí en hebreo, qué estaba escribiendo. No es relevante ese punto, ¿ok? El punto es que estaba haciendo algo profético y les estaba dando un mensaje a los que conocen Torá y profetas, ¿ok? Les estaba diciendo un mensaje. ¿Cuál? Ustedes han abandonado al Padre. Ustedes han abandonado su Torá, la Torá verdadera, la Torá del Padre, la que se dio a Moisés. Lo voy a leer otra vez. Versículo 13, capítulo 17 de Jeremías. Yahweh, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona, chécalo, quedará avergonzado. Ahora, ¿quién quedó avergonzado? Los fariseos, los estudiosos de la Torá de ese tiempo. Dice, todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó a Yahweh, el manantial de aguas vivas. Ahora, si te das cuenta, ahí ese mensaje está diciendo, ustedes han abandonado la Torá del Padre. Y cuando tú escribes en el piso, ahí en el templo, en la arena, y estaba escribiendo, moviendo su mano, nuestro maestro, ¿qué pasa? Pasan, lo pisan, viene el viento, se borra. ¿Ok? El mensaje ahí está. Ustedes han abandonado la Torá del Padre.
La pregunta es, Yeshua, el judío, el que vivió como judío, que se vistió como judío, comió como judío, o sea, comió limpio, no comió nada impuro, todo lo que el Padre dijo que podía comer, comió. Todo lo que el Padre dijo que no comiera, no comió, porque si no hubiera dejado de ser el Mesías. Y si Yeshua, después de su muerte y resurrección, hubiera dicho a sus discípulos, ahora ya resucité, ahora sí ya pueden comer de todo, hubiera dejado de ser el Mesías. Porque nadie debe de quebrantar la palabra, porque Él es santo, Él es perfecto. Él obedeció Torah antes y después de su muerte, y cuando Él regrese, como dice Jeremías 31, va a poner la Torah en nuestro corazón, tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel, la casa de Efraín. La Torah es eterna, nunca ha dejado de ser. La Torah no tuvo su dispensación y ya pasó y estamos bajo la gracia. Los que dicen que estamos bajo la gracia, debes de leer bien las escrituras, debes de leer bien el contexto. Cuando dice ahí, tanto Gálatas como Romanos, cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si lees bien la Biblia, dice ya no estás bajo la ley del pecado y de la muerte, porque Yeshua nos liberó de esa ley. ¿Ok? En breve, si Dios, si Abba me lo permite, estaremos viendo las siguientes partes de Gálatas, que también se las debo, pero vamos a grabarlas ya en breve. En vivo también vamos a estar enseñando y viendo las escrituras como dicen, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues terminamos. Vamos a terminar la última parte de Juan 8. Entonces Yeshua le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice, pues ya no están, Señor, no hay nadie. Dice, tampoco yo te condeno. Ahí va, está la gracia. Dice, ahora vete y no vuelvas a pecar. Cuando le dijo, ahora vete y no vuelvas a pecar, le está dando un mensaje en el lenguaje hebreo, en la mentalidad hebrea, porque pecado, ¿qué es? Quebrantar Torah. ¿Qué le estaba diciendo? Puedes irte, ya no quebrantes la Torah, regresa a la Torah. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos habían abandonado la Torah y le daba más valor a las cuestiones religiosas hechas por los hombres. Ese mensaje estuvo con la mujer adúltera. Cuando escribió con el dedo en la arena, está diciendo el mensaje, ustedes han abandonado al Padre y a su Torah, su palabra. Malaquías también dijo lo mismo. Entonces, mis queridos amigos, ¿Yeshua practicó un judaísmo? Sí. ¿Qué es el judaísmo puro? Miren, vamos a ver algo. Dentro de los fariseos, una denominación se les conoce como los caraítas. Y los caraítas solamente estudian la Torah y los profetas, no toman los takanots o las leyes rabínicas de los estudiosos, de los fariseos. Nada más pura Torah y profetas. Nuestro amado Yeshua era fariseo. Y si lo quieren ubicar o ver, era un caraíta, pero nosotros podemos ver esto. Él era el Mesías mismo. ¿Por qué? Porque era un judaísmo puro. Nada más la Torah. Los profetas, ¿de qué te hablan? De la Torah. Regresen al Padre, regresen a sus instrucciones, regresen a su Torah. ¿Saben algo? En el primer siglo, los primeros discípulos obedecieron Torah. Todos. Si ustedes leen las escrituras, chequen, estaban en el templo, estaban en las fiestas. Pablo, él decía, yo estoy de acuerdo con todo que está en la Torah, y él mismo practicaba las fiestas. Cuando estaba navegando, que se puso a ayunar, y dice que estaba en ayuno, y que hubo una tormenta, y que un ángel le dijo que no iban a morir. ¿Cuál crees que era ese ayuno? Era el ayuno de Yom Kippur. Si checas las fechas, en esos mares son tiempos donde hay aires, donde pueden formarse hasta ciclones, ¿sí? Como por estos tiempos. En estas tierras de estos lados hay ciclones, huracanes. Entonces checa pues la historia. Estaba en el ayuno de Yom Kippur y Pablo estaba haciendo ese ayuno. Y ahí fue donde el Padre le dijo a través de su ángel, le dijo, no vas a morir, y todo lo que ustedes han leído ahí en el libro de los Hechos. Entonces todos los discípulos en el primer siglo obedecieron las indicaciones que nuestro Santo Maestro les dio. Obedezcan la Torah pura, no las indicaciones y leyes rabínicas. Ojo, ese se llama judaísmo ortodoxo. Hay un judaísmo ortodoxo, hay un judaísmo ultraortodoxo. Nosotros respetamos,
Pero lo que Yeshua enseñó fue un judaísmo puro, solamente la Torá y los profetas. Y todo el Nuevo Testamento está empapado de Torá. Tan solo, chécale, Santiago, que él era el presidente de ese concilio de los primeros creyentes, de esa congregación de creyentes en el Mesías. Santiago capítulo 1, 25 dice que si tú ves la ley perfecta, como dice el Salmo 19, el Salmo 19 dice que la Torá es perfecta, es dulce. Dice, si tú ves la Torá perfecta y la obedeces, tendrás bendición. Ahora, estamos hablando del primer siglo, muchos años después que Yeshua murió. ¿Qué significa? Que los discípulos enseñaban Torah. Y si tú lees el libro de Santiago, por cierto, aquí en YouTube, estoy en Facebook ahorita en vivo, pero en YouTube tengo un estudio todo sobre el libro de Santiago. Busca en la lista de reproducción Santiago y te vas a dar cuenta que está empapado de Torah. Entonces, queridos amigos, Yeshua vivió un judaísmo puro. Sus seguidores vivimos un judaísmo puro, como él lo vivió. Y como dice Primera de Juan 2, 3 al 6, tú crees en un judío, en un Mesías judío, vive como él vivió. Si dices que lo conoces, Primera de Juan 2, 3 al 6, si dices que conoces al Santo Maestro y que es tu Señor, que es tu Salvador, entonces vive como él vivió. Pero si tú te avergüenzas de él, la Escritura nos muestra que él se va a avergonzar de nosotros y nos va a negar. ¿Ok? No te conozco. ¿Por qué crees que les dijo a aquellos en Mateo 7? Señor, pero yo prediqué, yo sané, y yo le dije al huracán que no viniera, y yo, Señor, hice el otro, y yo tenía la iglesia más grande, la mega iglesia, y los muertos resucitaron, y yo hice el otro y aquello, y hay nanitas, el ungido, el profeta, el apóstol. ¿Y qué le dijo nuestro amado maestro? Hazte un lado, no te conozco. No te conozco. Entonces, ahí está. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 6. Si dices que tú conoces al Mesías, pregúntate, ¿él te conoce a ti? Ándale, chiquito, para que no te entumas. ¿Él te conoce a ti? Si tú dices que lo conoces, entonces tienes que vivir como él vivió. Él vivió Torah. Él enseñó Torah. Él ordenó a sus discípulos, Mateo 23 del 1 al 3, ordenó a sus discípulos, obedezcan Torah, no las leyes rabínicas. Si dices que lo conoces, vive como él vivió. Si no vives como él vivió, entonces él no te conoce. Yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos a meditar qué tanto me conoce mi Santo Maestro cuando él regrese. ¿Ok? Bien, pues esto es lo que vimos ahora, el judaísmo de Yeshua. Espero que haya sido de bendición, que te haya ilustrado. Toma las notas, ahorita pongo los versículos que usamos en esta enseñanza. Compártelo con tus amigos, tú mismo saca la Biblia, platica, o comparte este video. Lo único que queremos, no es queremos ofender a nadie, lo único que queremos es que conozcan la verdad para que sean libres de tantas tradiciones humanas que nos han cegado. Y como dice Pablo en Primera de Corintios, mucha gente todavía no puede ver la Torá porque tienen un velo puesto, no pueden ver la Torá que le dio a Moisés, que es la palabra del Padre. Oremos para que esas personas, todos, se les pueda quitar ese velo como por su misericordia nos los quitó a nosotros. Y ahora estamos viendo la dulzura de la Torá. De veras que yo estoy feliz y completo. Mis queridos, que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh extienda su amor sobre ti. Que Yahweh te dé gracia y te dé shalom. Nos vemos, si Abba lo permite, pronto en otra enseñanza. Saludos desde México, Pachuca, Hidalgo. Shalom.